Hola a todos, en este video haré un resumen de la teoría de semejanza de triángulos. Algunos conceptos previos. Los lados homólogos son los lados que se oponen a ángulos de igual medida. La razón de semejanza es la razón de los lados homólogos. La definición. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos proporcionales. El símbolo de semejanza es el siguiente. En la figura, el ángulo A y el ángulo M tienen igual medida, el ángulo B y el ángulo R tienen igual medida, y el ángulo C y el ángulo N tienen igual medida. Además, AB sobre MR es igual a BC sobre RN igual a AC sobre MN. Es decir, AB y MR son proporcionales a BC y RN y a AC y MN. Por lo tanto, los triángulos ABC y MNR son semejantes. Para determinar la semejanza de triángulo no es necesario verificar que cada ángulo de un triángulo es respectivamente igual a cada ángulo de otro triángulo y que los lados homólogos son proporcionales, sino que basta con verificar alguno de los siguientes criterios de semejanza. El primer criterio dice que si dos triángulos tienen dos ángulos de igual medida, entonces son semejantes. Por ejemplo, en la figura, el ángulo B y el ángulo B' tienen igual medida, el ángulo C y el ángulo C' tienen igual medida, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C'. El segundo criterio dice si tienen dos lados proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos iguales. Por ejemplo, en la figura, si AB y AC son proporcionales a A'B' y a A'C', y el ángulo A tiene la misma medida que el ángulo A', entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C'. Y el tercer criterio dice que si tienen tres lados respectivamente proporcionales, entonces son semejantes. Por ejemplo, si AB y A'B' son proporcionales a AC y A'C' y son proporcionales a BC y B'C'. Propiedades. Todo triángulo es semejante a sí mismo. Si un triángulo es semejante a otro, el segundo es semejante al primero. Si dos triángulos son semejantes a un tercero, entonces son semejantes entre sí. Toda paralela a un lado de un triángulo forma un triángulo semejante al primero. En la figura, el triángulo ABC es semejante al triángulo AED si DE es paralela a BC. En todo triángulo, el segmento que une los puntos medios de dos lados es paralelo al tercer lado y su medida es la mitad de la medida de ese tercer lado. En la figura, M es punto medio de AB, N es punto medio de BC, entonces MN es paralelo a AC y la medida de MN es la mitad de la medida de AC. Este segmento de MN recibe el nombre de base media o paralela media. Y de la propiedad anterior, la paralela a un lado de un triángulo trazada desde el punto medio de otro lado corta al tercer lado en su punto medio. Y este segmento se llama base media o paralela media y mide la mitad de la longitud del lado al cual es paralelo. Todo triángulo semejante a otro es igual a uno de los triángulos que pueden obtenerse trazando una paralela a la base este. Es recíproco de la propiedad 4 que decía que toda paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados un triángulo semejante al primero. O sea que si yo tengo otro triángulo que es semejante a este,
ese triángulo va a ser semejante a un triángulo de este tipo. Si dos triángulos son semejantes, entonces la razón entre sus perímetros es igual a la razón de semejanza. Si dos triángulos son semejantes, entonces sus lados homólogos son proporcionales a las alturas homólogas, a las bisectrices homólogas, las medianas homólogas, los radios homólogos, etc. En el caso de los radios es cuando se trata de dos triángulos equiláteros. Si dos triángulos son semejantes, entonces la razón entre sus áreas es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Y por último, dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen un ángulo agudo igual, porque además tienen iguales el ángulo recto, y entonces tienen dos ángulos iguales, o tienen los catetos proporcionales. Además, el ángulo recto es el ángulo comprendido entre los catetos. O bien, si la hipotenusa y un cateto de un triángulo son proporcionales a la hipotenusa y un cateto del otro. Por el teorema de Pitágoras se puede mostrar que el tercer lado, es decir, el otro cateto de un triángulo, es proporcional al otro cateto del otro triángulo. Y así se tienen los tres lados respectivamente proporcionales. Eso es todo, muchas gracias.